tema que no está en el quinteto de Mogador, a pesar de que es como un arco iris de las posibilidades del deseo y de las maneras de contarlo. Es también una exploración de la forma, ¿no? O sea, hay una hipótesis en el quinteto de Mogador, es que cada deseo, cada realidad distinta requiere una forma literaria distinta. Y por eso tú tienes en los jardines secretos de Mogador, es como una paleta, es como un pantone de las maneras de contar el deseo, ¿no? Y entonces eso es como una llave de todo mi trabajo literario. Y entonces el deseo y el mal, ¿desde dónde lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a tomar? Yo tenía ya dos antecedentes fuertes que para mí era como un proyecto paralelo al del Quinteto de Mogador. El que surgió con Los demonios de la lengua, que es una exploración. Es la historia de un jesuita místico que cree en el mal y que ya es un siervo del mal, entonces tiene que hacer el mal para obedecer a... Bueno, es toda una idea, una filosofía del mal que está hecha estudiando a los místicos y a los herejes del siglo XVII. Aparentemente no vinculado, pero para mí está en la misma línea de exploración, está mi libro sobre André Gide y lo que él escribió cuando fue a la Unión Soviética. Y es un libro en el cual yo, mientras hacía otras cosas en las bibliotecas en Francia, revisé todos los papeles porque me caí sobre el archivo André Gide. Revisé todo lo que él escribió sobre la Unión Soviética y sobre el compromiso de él, desde que estaba en el Congo, desde que luchó contra el colonialismo, hasta que fue un fanático de la Unión Soviética, llegar a decir que iba a dar su vida por la Unión Soviética. Como a muchos intelectuales comprometidos, le pagaron un viaje a la Unión Soviética, donde fue sincero y vio cosas que no le parecieron que eran coherentes con lo que él creía que estaba sucediendo. Y entonces regresa y escribe un libro que ni siquiera es un libro radical, es un libro tibio, ¿no? Y, por supuesto, todos los intelectuales vinculados al Partido Comunista y simpatizantes se lanzan contra él, no solo espontáneamente, sino en una campaña orquestada por un hombre que se llamaba Billy Munzenberg, que es un personaje sumamente interesante. Hay una biografía buenísima de él que salió después de que escribí mi libro, pero es excelente. Y te muestra cómo él estaba vinculado a Lenin en la Primera Internacional. Y él inventó una cosa importantísima, que fue que por algo razonable y justificado, como estar en contra del fascismo, los intelectuales se convirtieran en apoyadores irrestrictos, sin ninguna gota de crítica, de Stalin. Me voy acumulando conocimiento y todo eso de estos temas, y me encuentro algo que se convierte en el disparador de todo esto. El hecho de que en toda la bibliografía de un tema que me interesó por el tema del deseo es el romance el amaciato pasional de 2 años entre Silvia Agelov y Mercader. Es decir, la mujer que fue seducida 2 años por el asesino de Trotsky y toda la mecánica que él siguió para que, aunque ella no iba a venir a México, hacer que ella viniera a México, que trabajara para Trotsky y él poderse meter 15 minutos y asesinar a Trotsky. Fui evolucionando de contar esta historia, que quedaba demasiado circunscrita, a pensar quién la contaría. Y entonces pensé, tiene que ser un enamorado de Silvia Agelov que ella despreció. No siempre, porque también existe el deseo del mal, ¿no? También existe el deseo de matar, ¿no? Y hay una parte sensorial del deseo que, o sea, no es nada más el deseo del mal, hay muchos deseos del mal. Por ejemplo, la patología de asesinar masas hacía que firmaran, o sea, si vas a matar a 20,000, ¿para qué firmas las actas, no? Firmaban actas, tanto Beria como Stalin, de 20,000 ejecuciones en una semana, o sea, más de 2,000 diarias. ¿Por qué tenían
el deseo de firmarlas, ¿no? Pero llega un momento en que estos ajusticiamientos masivos les parecían aburridos. Y entonces entra aquí las 1001 noches del mal, ¿no? O sea, entra Beria tratando de llevar a casos particulares para que la parte sensorial del deseo del mal tenga una salida sensorial, ¿no? Otra experiencia. Y entonces hay el deseo del mal, ¿no? Yo había comenzado, o sea, algunos de los poemas de amor que publico aquí y allá salen de los diarios de Beria. Y entonces se lo quité también, porque era demasiado fácil. Es demasiado fácil darle algo positivo, ¿no? Entonces, lo positivo está aquí casi en sobrevivir, ¿no? O sea, en la lucha cotidiana por recuperar tu identidad. Eso ya es mucho. O sea, recuperar quiénes somos es una lucha tremenda. No tienes que ser héroe, ni social ni artístico. O sea, todos estamos en descomposición permanente, todos los días. Todo lo que vivimos está hecho para que nos descompongamos. Y componernos es una lucha. Esa lucha mínima, y por eso al final esta cita de Schwab, que dice, quisiera hacer un libro que fuera como la lucha de un hombre por contar su historia, por contársela a sí mismo. Sería como esos grabados japoneses en los que de pronto una libélula pasa. Finalmente los humanos somos eso, de una identidad, porque también hay la conciencia de que la memoria uno la reinventa. La memoria es recuerdos y reinvenciones, ¿no? Nos rehacemos, ¿no? ¿Ves? Entonces, la novela finalmente es la historia de este hombre que va recordando a trompicones. Es una novela sobre el desconcierto, escrita desde el desconcierto, que avanza y evoluciona hasta cierta composición, que es lo que va pudiendo y lo que va haciendo como composición de sí mismo el personaje principal.